Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola a todos, yo soy Juan Sebastián Aragón Triana. Y aquí comienza mi historia. ¿Se dice de mí? Amigo mío, eres muy ingenuo a pesar de toda la experiencia que tienes. Lo único que estoy diciendo es que hay unas quejas y que a nosotros nos mandaron a investigar. ¿Yo qué me voy a poner a hablar, hombre, mogollo, si yo ya estoy libre? Si cambias de opinión ya sabes dónde encontrarme. Uno de los malos más queridos de la televisión llega a Se dice de mí. Don Armando de Pasión de Gavilanes prometió contarle la verdad de su vida a Colombia y cumplió. Me llevaron a donde un neurólogo y determinaron que yo tengo una condición que se llama disritmia cerebral. Revelará cómo ha logrado superar las grandes tristezas a las que se ha visto enfrentado. Todo el mundo tiene algún raye, alguna enfermedad o alguna condición y no importa, la vida puede seguir siendo maravillosa. Es un hombre que sabe lo que quiere y a qué debe apostarle en la vida. Tiene los pies anclados en la tierra. El ego de los actores es una cosa enorme y la vanidad. Entonces yo creo que siempre hay que tratar de tener mucho cuidado con esos temas porque nos puede hacer mucho daño. Recordará cómo fue su sonado romance con Carolina Sabino. Nos dimos cuenta que nuestros proyectos de vida no eran compatibles y nos separamos. Por supuesto, también contará cómo logró convertirse en el perverso Armando de Pasión de Gavilanes. Yo fui a golpear la puerta, yo hice casting y me quedé con el personaje de Armando Navarro. Tiene una forma muy particular de ver la vida. Yo me la paso brincando de términos entre ateo y agnóstico. Aquí comienza la historia jamás contada de Juan Sebastián Aragón, una gran figura de la televisión colombiana. En Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Creo en la ciencia. Acojo mucho una frase que decía Carl Sagan, que es mejor saber que creer. Yo, hijo de Gloria Triana y de Juan Alberto Aragón, nací acá en Bogotá el 11 de marzo de 1972. Casi toda mi vida he vivido en Bogotá, con unas pocas excepciones. Más o menos cuando yo tenía como unos 4 o 5 años, con mi madre nos fuimos a vivir un año en Alemania, que estuvimos una parte en Frankfurt y otra parte en Berlín. Mi padre fue psicólogo, formado en Polonia, en la Universidad de Varsovia, y fundador de una de las universidades más importantes del país, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es una universidad más bien científica, el centro, la carrera más importante es la psicología y la psicología clínica, que es tan necesaria en este país de medios locos. Por supuesto, mi hermana Gloria es un personaje muy destacado de la cultura colombiana. Ella es una antropóloga que enfiló todo su conocimiento y toda su investigación, es una investigadora al tema del arte popular en Colombia. Quizás una de las obras más destacadas de ella sea la serie Yurupari, ¿no?, que es un recorrido por todas las fiestas y carnavales del país. Mi infancia, digamos que yo soy como un hijo único con hermanos, porque mi padre tuvo una hija de su primer matrimonio y mi madre tuvo un hijo de su primer matrimonio también. Que tiene una hermana que fue hija de otra señora que tuvo mi esposo primero, entonces tiene su hermana, y tiene otro hermano que es hijo de Gloria, antes de Juan Sebastián, por eso es que él es hijo único de Gloria Triana y Juan Alberto Aragón. Fue una felicidad porque fue muy deseado
Y bueno, empezó esa primera etapa de la infancia. Él pertenece a esa categoría que habla García Márquez de los que nacen ya definiendo su proyecto de vida, los talentos tempranos que llaman. Se siente muy agradecido por su familia. Está convencido de que es un privilegio crecer en medio de tantos artistas. Desde mis abuelos, haber tenido en la infancia a un pintor como Jorge Elías Triana, que se sentaba conmigo y me mostraba los libros de pintura y me explicaba los distintos estilos y me daba pasteles y carboncillos y óleos para que jugara y me contaba historias. Nosotros somos descendientes del general Tulio Barón, que fue un general de la Guerra de los 1000 días, fue muerto en esta época. En las que se han escrito sobre él es que eran judíos safarditas, y si tú ves las fotos de los tíos Barón, realmente parecen europeos, ¿no? Entonces hay influencias también internacionales en esa familia. Tener a un padre como Juan Alberto Aragón, que en un momento dado de su vida, sin un peso en el bolsillo, dice: voy a fundar una universidad, una escuela de psicología, y ver hoy en día, casi 40 años después, en lo que se ha convertido este proyecto maravilloso que ha cambiado la vida de miles de personas, haciendo que puedan tener una profesión, una educación de alta calidad con la cual pueden contribuir al entorno para que tengamos el país con el que todos soñamos. Artistas como Jorge Ali Triana, como Rodrigo Triana, la carrera de mi madre como antropóloga y como gestora cultural que tiene una cantidad de hitos. Y efectivamente yo creo que la infancia de Juan Sebastián fue de alguna manera también rodeada de estas personas que son los compañeros de vida y obra de mi hermana Gloria. La actuación lo acompaña desde que era pequeño. A los 9 años, cuando una amiga de mi mamá, que iba a hacer una película, un cortometraje infantil, en el cual sus 2 hijos iban a ser 2 de los protagonistas, y estaba buscando un tercer actor para completar ese combo de protagonistas, que era la historia de 3 hermanos, y empezó a hacer casting entre los hijos de las amigas, y pues ahí caí yo, y tuve la fortuna de ser seleccionado para esta historia muy linda que se llamó El Huacán. Para su papá fue algo difícil porque él estaba con fiebre, y una fiebre alta. Eso creo que fue en el Neusa, la grabación, entonces lo indispuso mucho porque pues ha debido no ir, pero bueno, así fue. ¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa. En su entorno se respiraba arte. Este tiene grandes deudas. Yo tenía una colección de títeres y a mí me gustaba hacer montajes con esos títeres. Yo, por ejemplo, cogía cassettes o discos de un grupo de comediantes y músicos argentinos absolutamente magistral que se llama Lelutier, y yo hacía montajes de esas piezas de Lelutier con los títeres, e incluso alcancé a comercializar algunas de estas funciones en fiestas infantiles. Sus juegos era hacer teatro de títeres a las visitas que me llegaban de mis amigas, entonces él hacía montajes. Ese modelamiento con la familia con respecto a toda la parte artística, más esa otra parte también que le tocaba las fibras también más humanas, el papá psicólogo, pues obviamente era un caldo de cultivo maravilloso para que él tuviera esa posibilidad de explorar inicialmente como un juego. Su llegada a la televisión fue en un recordado programa llamado Revivamos Nuestra Historia. Un año después de la película fue mi primer personaje en televisión, cuando Jorge Ali me dio el personaje de hijo de José Antonio Galán en la miniserie acerca de los comuneros. Era un programa que se emitía los domingos a las 8 de la noche y donde se intentó dramatizar
la historia de Colombia de forma dramática, ¿no? Con argumentos, con situaciones, con conflictos, con los personajes. En la serie Revivamos nuestra historia, dirigida por mi hermano, fue muy importante para él por dos razones, no solamente como actor y todo, sino que se emocionó con... Él ha leído todos los historiadores y filósofos y todo, y entonces yo creo que eso fue haber participado en series en que eran un poquito más serias que las novelas, y muy necesarias porque nosotros no sabemos, la historia nuestra está contada muy fragmentadamente. Y pues llevarlo era encargarme yo de él también, de darle la comida y acostarlo y hacerlo bañar y todo. Era la estrella del colegio gracias a que trabajaba en televisión. Sin embargo, un día su realidad cambió. Entonces yo era pues el único que salía en televisión en mi colegio, hasta que llegó un niño todo guapetón que salía todos los días en televisión en Pequeños Gigantes, que era el programa más importante de la infancia en Colombia, y me desbancó, al cual al principio me caía gordísimo y le tenía una envidia enorme, pero luego mi mejor amigo en ese momento, y que todavía sigue siendo uno de mis mejores amigos, perdió el año y quedó con ese mucharejo que me desbancó. Y pues no quedó otra alternativa que empezar a compartir tiempo con él, y nos volvimos muy buenos amigos, y hoy en día es mi hermano del alma, que es Roberto Cano. Coincidió con que mi mamá había sido amiga de sus tíos y de su mamá, y mi abuelo había sido amigo del maestro Triana, y entonces pues bueno, hicimos mucha afinidad y pues los dos estábamos en televisión y todo eso. Mira, yo creo que la cosa se está poniendo como rutinaria. De ahí saltó a formar parte del elenco de Pequeños Gigantes. Esas son cosas del maestro para que no se acerquen a ustedes. Yo estoy seguro que arrancó con un programa a la semana, que era cuando estaba con María Angélica Mayarino, con Felipe Santos y con Juanita Davis. Pero poco a poco el programa fue empezando a ampliar su elenco, y empezó a tener tanto éxito que para la época en que a mí Roberto Cano me llevó a una audición para ser parte del elenco de Pequeños Gigantes, en ese momento Pequeños Gigantes era un programa de 1 hora diaria de lunes a viernes. Finalmente pues ya nos hicimos amigos y ya lo presenté yo como en Pequeños Gigantes, y pues fácilmente se hizo parte del elenco. En la casa nuestra no había espacio para que fuera una estrella ni un artista, sino era una responsabilidad que él tenía. Pero además tenía la responsabilidad del colegio. Entonces su papá no era que le aplaudiera, que aplazara las clases por ir a grabaciones ni nada, pero él sabía muy bien discriminar cuándo estaba en la casa y cuándo estaba en la televisión. Porque nosotros pasábamos en Pequeños Gigantes tantas horas practicando, ensayando, grabando, que a la postre estábamos más en los estudios de televisión que con nuestras propias familias también. ¿Y por qué se demoraron tanto? Era un enamorado de Pequeños Gigantes. El elenco era insuperable. Grandes figuras pasaron por ahí. Pues mejor van alistando los bojes para que inflemos estos calabazos. Carlos Vives, Carolina Sabino, Luz Helena Villegas, Tulio Zuluaga. Bueno, Carolina Cuervo estaba muy chiquita todavía, pero estaba su hermana Lina Díaz. Entonces era un elenco absolutamente maravilloso, dirigido magistralmente por Tony Navia, y ese fue un programa icónico de la infancia y de la juventud de Colombia durante toda esa época de los 80. La verdad, éramos muy respetuosos, los adultos eran muy respetuosos con nosotros, nos cuidaban demasiado, nos guiaban demasiado. Bonito, realmente fue una época muy muy bonita. Seguramente había discusiones y peleitas de niños, como digo yo, a la hora de la verdad, pues imagínate, éramos una cantidad de estrellitas por ahí que seguramente unos queríamos brillar más que otros, pero nada, pero creo que eso toda la vida, tanto Tony como Lucas, como el Chato, como los que estuvieron ahí, como Luis Fernando, todos lo manejaron muy muy bien y realmente nos dieron un ambiente para trabajar realmente delicioso. Siendo muy joven,
descubrieron que algo estaba sucediendo con su memoria. Cuando yo tenía como unos 9 o 10 años más o menos, mi familia empezó a notar algo que me estaba pasando con frecuencia. Y era que estábamos hablando y de pronto se me iba la paloma, como se le va la paloma a cualquiera. Pero en mi caso era consistente. Y no solamente se me iba la paloma, sino que se me olvidaba totalmente de qué estábamos hablando en ese momento. Pues la que me di cuenta fui yo, porque yo lo vi en una ausencia y le dije a Juan Alberto, ponle atención, el niño tiene una ausencia. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Si es que eso es una mirada de orgullo que él tiene. Le dije, no, ponle cuidado. Empezamos a prestar atención. De hecho, a él le hicieron un manejo por una leve disfunción neurológica que le generaba como efecto colateral o como consecuencia o como síntoma un poco de dispersión, una dificultad en términos atencionales. Y eso pues en el trabajo que él venía desarrollando pues era un poquitico complejo, pues ellos tienen que tener una concentración plena, tienen que aprenderse una cantidad de texto, tienen que ser supremamente, y no solamente en esa parte, sino en la parte escolar, ¿no? Lo que a mí me daban era este tipo de episodios que se llaman ausencias, ¿cierto? El cerebro está conformado por neuronas y las neuronas se comunican entre sí por impulsos eléctricos. Entonces lo que yo tenía era como pequeños cortes de luz en el flujo eléctrico del cerebro. Esa fue una de las razones por las cuales perdí educación física en quinto de primaria, era porque no podía hacer deportes que implicaran que tenía que hiperventilar, ¿cierto? Porque hiperventilar me producía estas ausencias y luego también tuvo otro tipo de consecuencias porque desarrollé una alergia a raíz de una de las medicinas que estaba tomando. No podía comer nada que tuviera ni colorantes ni preservantes, entonces no podía tomar ni gaseosas, ni paquetes, ni dulces, ni todas estas cosas que pues eso fue una consecuencia saludable de cierta manera. Muchas veces las personas que empiezan a padecer de estas condiciones, muchas veces en la infancia o en la adolescencia, a veces se entristecen y se deprimen pensando que la vida va a cambiar o que van a estar condenados a una gran infelicidad, y pues por lo menos con mi experiencia y mi testimonio les diría que no es cierto. Nadie es perfecto, todo el mundo tiene algún raye, alguna enfermedad o alguna condición, entonces pues uno aprende a vivir con eso. Una vez más aparece la palabra flexibilidad y no importa, la vida puede seguir siendo maravillosa. Esto no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado. Yo me mamé. Hoy Juan Sebastián Aragón le está contando su vida a Colombia. Ya el país conoció cómo fueron sus primeros años de vida. Al graduarse del colegio, buscó aprender mucho más sobre el arte. En ese momento ya tenía decidido que yo quería ser actor. Y yo quería estudiar por fuera del país, yo quería irme a estudiar a España o quería irme a estudiar a Estados Unidos, pero en ese momento no había las condiciones económicas para poder hacerlo. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algo que tenga que ver con las artes. Entonces tomé una mala decisión y me metí a estudiar Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Realmente lo que él quería estudiar era arte dramático. Pero pues no había carreras de arte dramático en ese momento. Ahí duré un solo semestre porque pues no era lo mío. Entonces me retiré, luego me fui de paseo. Todo este tiempo yo seguía trabajando en televisión, haciendo varias novelas y todo esto. En el año 1992 debutó en teatro. Ahí se enamoró definitivamente y sin remedio de la actuación. Yo tuve mi debut en teatro, que fue una coproducción del Teatro Popular de Bogotá y del Teatro Nacional, que fue un montaje de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, dirigida por Jorge Alitriana. Fue un montaje que tuvo una temporada muy exitosa aquí en Bogotá durante unos 4 meses. Desempeñaba un personaje muy fuerte, que era Biff, y que creo que siempre se emplea de manera
pasional y disciplinadamente, con mucho empeño, con mucha entrega a la construcción de esos personajes. Pero lo del teatro es mágico, no es lo mismo ver una película que estar en una sala de teatro, es mucho más emocionante. Nos presentamos en el Odeón en París, que es el templo del arte dramático en Francia. Es como haber cantado en el Scala de Milán. Y nos presentamos en el Festival Cervantino en Guanajuato, en México, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, en el Festival de Otoño en Madrid. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y todos los talleres, yo hice varios en el TPB, coincidí con uno con él. Y era toda la experiencia muy, muy básica de recuperar la sensibilidad, no de recuperarla, pero de encontrarla en el encuentro con el otro, descubrir las emociones, poderlas como identificar para poderlas trabajar actoralmente. Eso era básicamente lo que hacíamos en el TPB. Creo que eso mismo también le ayudó a formarse, le ayudó a tener como una gran escuela a nivel de teatro, a nivel de cine, a nivel de televisión también. O sea, Juan ha pasado por todos los estadios de nuestra industria y pues en eso podemos decir que es muy afortunado. Decidió hacer de la actuación su forma de vida y se radicó en New York. La experiencia de irme a estudiar a Nueva York fue maravillosa y tuvo muchos matices. Desde el principio, digamos, como pues ya tener que vivir 24 horas al día en inglés y sobre todo en la actuación, ¿no? Sobre todo lo que eso implicaba. Yo me acuerdo al principio cuando nos hacían ejercicios de improvisación. Entonces, improvisar en otro idioma es una cosa muy compleja si uno no tiene el idioma, las palabras necesarias para decir lo que uno quiere decir en ese momento. Eso fue todo un reto. Le fue muy bien también en sus estudios en Nueva York, pero allá tuvo que trabajar mucho más para mejorar su nivel de inglés. La formación creo que en Juan hace la gran diferencia y creo que cuando más se nota es ver a Juan en el teatro. Cuando ve uno a Juan en teatro es que uno sí se da cuenta que es un actor de formación. Me pude dedicar exclusivamente a mis estudios durante esos 2 años. En las vacaciones entre los 2 años decidí no regresar a Colombia para trabajar en mi acento, trabajar en el idioma y poder vivir una ciudad tan maravillosa como Nueva York. Y creo que Juan tiene todas esas oportunidades, pero pues siempre con los pies. Yo siento que Juan siempre ha tenido los pies sobre la tierra, ¿sabes? Y eso me encanta de él y por eso creo que la fama no lo abrumó, ni lo apabulló, ni lo atropelló, ni nada de esas cosas, sino siempre supo manejarla muy bien. Apareció una oportunidad de trabajar en teatro, pero eso no le daba para sostenerse en una ciudad tan costosa. Yo me gané el casting para hacer el personaje de Santiago Nazar, entonces ya tenía trabajo de teatro, pero lo de teatro no me alcanzaba para vivir. Trabajó manejando un camión, trabajó de asistente de un fotógrafo de una revista muy importante, es decir, pintaba apartamentos, hacía traseos, todo lo que tenía que hacer. Eso le sirvió mucho de saber cómo es ganarse la vida, ¿no? Y luego cuando terminé ya de estudiar en la academia, coincidió con que se me acabaron los ahorros. Y yo tenía 1 año más para quedarme en Estados Unidos con una visa de trabajo. Ya tenía trabajo porque Jorge Alí fue a dirigir el montaje de la crónica de una muerte anunciada de García Márquez con el repertorio español. El montaje que se hizo aquí en Bogotá, el personaje de Juan Sebastián lo hacía Julián Román. Y tuvimos una gira a México y Julián no podía ir por razones que se le cruzaba con su trabajo en televisión o alguna circunstancia similar. Y eso
nos podría dañar la gira, y a mí se me ocurrió, dije, pues llamemos a Juan Sebastián, que estuvo en el montaje. Es un montaje distinto, porque todos los montajes son distintos, pero al menos tiene ese personaje clarísimo. Entonces fue muy divertido que llegara de otra familia, de otra obra, el protagonista, a hacer la gira mexicana. Recuerdo esa anécdota con mucha curiosidad y resultó sumamente interesante el experimento. Llegó el momento de volver a casa. Me llama una productora que se llama Telecolombia y me ofrecen el papel protagónico de una telenovela. Y pues era una propuesta económica muy, muy interesante. Y pues también era pues volver a mi tierra, volver a hacer televisión y todo eso me pareció muy, muy tentador. Y acepté siempre en ese momento con la idea de que iba a regresar a Colombia, iba a hacer esa novela, iba a ahorrar una cantidad de dinero y me iba a regresar a vivir a Estados Unidos. Pero llegué, hice la novela, una novela que se llamó El precio del silencio, con Carolina Sabino y conmigo, éramos los dos protagonistas. Esto parecía una película. Y cuando regresó a su Colombia, se enamoró de la hermosa actriz y cantante Carolina Sabino. No fue de él, no fue mía, no. Aquí no importa de quién fue la idea. Fueron 2 años de relación, de una relación muy bonita, como todas las relaciones, con cosas buenas y cosas malas, pero una época que recuerdo con muchísimo cariño y pues con una gran admiración por Carolina. Carolina acababa de llegar de Viña del Mar, de ganarse las 2 gaviotas, estaba produciendo disco nuevo, hicimos una novela juntos, fue una época muy, muy bonita, hasta que pues pasa lo que pasa en las relaciones y nos dimos cuenta que nuestros proyectos de vida no eran compatibles y nos separamos. Era un muchacho joven, cuando era novio con Carolina Sabino, la conocí, una muchacha encantadora, dulce, muy querida con nosotros, muy especial. Pues desafortunadamente o afortunadamente para cada uno de ellos no se dio algo más a largo plazo, pero se dio una relación que dejó una marca importante en términos de un afecto, de un crecimiento profesional. Trabajaron juntos, se dieron un apoyo importante los dos. Son 2 personas maravillosas. Caro es una chica súper chévere, súper talentosa, divertida, alegre, es maravilloso. Pero la verdad no los veo mucho juntos. Conociendo a Juan y conociendo a Caro, creo que no, pues que es como un cóctel molotov. Pues a que alguno de los dos se puede ir hoy, pues muy aburrido. Llame a quien se le dé la gana, pero no me retiro. ¿Acaso usted no sabe que yo soy el que pago la renta de este lugar? Anita, no diga eso. Entramos a la recta final en la vida de Sebastián Aragón, antagonista de la exitosa novela Pasión de Gavilanes. Y me parece increíble que no los hayan denunciado después de lo ocurrido con la obra. Yo conozco a Julio en esa época, en el 93, y él me empieza a hablar de un proyecto que él tenía para una novela nueva, que era la historia de 3 hermanos cuya hermana moría en circunstancias misteriosas, y cómo estos 3 hermanos se iban a buscar al asesino de su hermana y a tratar de cobrar venganza. Yo en ese momento estaba haciendo una serie con Shakira que se llamaba El Oasis, y me ofrecieron hacer uno de los papeles protagónicos de esta nueva novela que se hizo en el año 94, que se llamó Las Aguas Mansas. Y yo en esa novela yo hice el personaje de Oscar Reyes. Y para mí, pues ese fue mi primer protagónico de novela. Él trabajó en Las Aguas Mansas, acuérdese que eso se hizo primero con Las Aguas Mansas y fue famosísima internacional, menos aquí porque eso estaba enfrentada a Café con Aroma de Mujer. Y entonces por eso no tuvo tanto éxito. Pero en Cuba dicen que se paralizaba hasta Fidel a oír la novela. ¿Serías capaz de cometer semejante brutalidad? Claro que sí, porque lo quiero de verdad. Cuando lo vuelven a llamar, se sintió feliz. Por mucha experiencia que tengamos los hombres, son ellas las que dominan la situación. Luego, cuando en 2003 deciden hacer la nueva versión de Las Aguas Mansas, yo fui a golpear la puerta. Y yo te confieso que yo quería volver a ser el personaje de Oscar Reyes, hasta que me dijeron, no, como que ya no puedes. Pero hice casting y me quedé con el personaje de Armando Navarro, que en la versión original la hizo
el enorme Luis Fernando Montoya hizo el personaje de Armando Navarro y su pareja era Patricia Hércole, haciendo el personaje de Rosario Montes. Entonces, para mí, volver a contar esta historia con ese personaje que también me parece absolutamente fascinante y que lo disfruté muchísimo, el de Armando Navarro, trabajar con Sharik León, que es una compañera maravillosa, talentosa, generosa, hermosa, tiene todas las virtudes. Fue también una experiencia muy linda que tuvo mucho éxito en esa primera emisión. En esa primera emisión también ocupó el primer lugar de sintonía. Cuando las historias son bien contadas y bien estructuradas y cuando cada personaje tiene su magia, tiene su encanto y este gran texto que escribió Julio Jiménez tiene de todo. Estoy viendo la novela, no me pierdo ningún capítulo, me divierte mucho que a todos los malos de esa novela les va mal. Pasión de Gavilanes, que antes fue Las Aguas Mansas, que también fue protagonizada por Juan Sebastián, tienen esa característica de tener un drama universal con el que todos nos podemos identificar. Entonces eso es completamente atemporal. Y cada vez que uno está en un proyecto que es exitoso, pues es muy emocionante, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier cosa. Y pues finalmente qué rico que te vean y que te vean en muchos lugares y que además a la gente le guste y que el proyecto en el que estás le vaya increíble. Entonces estoy segura pues que habrá sido como un gran deleite para Juan, como todo lo que vino en ese momento, no sé, viajar, conocer los nuevos países, conocer gente. Hay papeles de papeles, ¿no? Y hay personajes. Y creo que ha sido un personaje que es supremamente ambivalente para el público, ¿sí? Entonces es un personaje súper bien recibido, porque algunas personas todavía le dicen que cómo es de malo, que cómo se le ocurre, que tal. Pero una buena parte también se le quieren acercar, le quieren pedir el autógrafo, la foto, le reconocen el trabajo. Rosario, abre la puerta, yo sé que estás ahí. Y desde el 2003, en estos 17 años, no ha hecho sino cultivar éxitos en todos los países en los que se ha presentado. Esto lo han presentado, yo no sé, ya como 15 veces en España, lo siguen presentando en Argentina, en Chile, en toda América Latina. A nosotros nos llegan mensajes de Israel, de Eslovenia, de Rusia, de todos los países. Es una historia que conectó con el público de una manera impresionante. En su momento era una novela de 20 y pico puntos de rating que paralizaba al país, que fue vendida en más de 70 países. A mí me escribían en árabe, me escribían en ruso, en polaco, no, me escribían de unos sitios del mundo que yo no sabía dónde quedaban. La gente me escribían de la Tunisia, me escribían de sitios que yo tenía que buscar en el mapa esto dónde queda. Que la vuelvan a pasar 17 años después y que la gente vuelva a reaccionar de esta manera, sobre todo sabiendo que ahora que tenemos la ley Fanny-Mickey, pues los actores vamos a recibir una remuneración el próximo año gracias al éxito de este trabajo que hicimos hace casi 2 décadas. Pues yo he tenido la oportunidad de viajar con Juana a 2 o 3 países diferentes y pues ese reconocimiento afuera, que para uno es como extraño, ¿sabes? Porque que te conozcan en la casa, pues, normal, pero cuando tú sales y estás en un país completamente diferente y de repente, ay, esto no veas el de, pues, y creo que ha sido interesante para él, digamos, ese reconocimiento internacional de Pasión de Gavilanes. Yo creo que es más allá de su trabajo actoral, que como te digo, no conozco cómo fue su trabajo con el personaje, pero creo que esa parte de la internacionalización ha sido importante. Creo que Juan además lo lleva muy bien. Precisamente en ese año que salió Pasión de Gavilanes al aire, conoció el amor de su vida. Estamos hablando del año 2003. En ese año yo estaba haciendo Pasión de Gavilanes y al mismo tiempo estaba en un montaje teatral del Teatro Nacional que era La Fiesta del Chivo, basado en la novela de Vargas Llosa, dirigido por Jorge Ali Triana. Y un día un grupo de amigos míos del colegio fueron a ver la obra de teatro y después de la obra de teatro nos fuimos con este combo de amigos y con parte del elenco de la obra de teatro donde estaba
Julián Román, Orlando Valenzuela, Diego Vélez, entre los que me acuerdo, que salieron esa noche con nosotros y nos fuimos de rumba. Y ahí al lado había un grupo de unas niñas, todas altísimas, todas como con pinta como de extranjeras, y estaban solas y estaban muy guapas. En algún momento una de ellas me pidió un cigarrillo, y hasta ahí llegó la cosa, no pasó nada más. Me acuerdo que cuando le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Freda, yo al principio pensé que me estaba mamando gallo y le dije, no, en serio, ¿cómo te llamas? Y se puso bravísima. Como que lo dijo como tan sobrado, como que dígame el nombre de verdad, que fue como, ok, listo, entonces cualquier cosa. Y yo tengo un temperamento fuerte, entonces, pues seguramente, pues calcula, hace tantos años, seguramente era mucho más vehemente. Entonces realmente fue como cuando uno hace como, o sea, cualquier cosa y dije, ya listo, que acaba la conversación, qué comentario más tonto y ya. Pero la llamé como un par de semanas después a ver si quería venir a ver la obra de teatro. Creo que al principio me dijo que no porque estaba en un viaje, pero finalmente seguimos hablando y bueno, vino una invitación a almorzar, otra invitación a almorzar. Eventualmente la invité a que me acompañara a venir a ver las grabaciones de Pasión de Gavilanes. Estamos hablando de hace 17 años. Y 3 años después nos casamos. Pero fui yo la que le pidió a él el matrimonio. Me acuerdo perfectamente en una conversación en la sala del apartamento de Juan, diciéndole, bueno, ya llevamos 3 años, yo ya estoy lista para el siguiente paso. Un matrimonio es una empresa, entonces tiene 2 socios y ellos están sacando adelante una familia y lo hacen con responsabilidad, con seriedad, se preocupan, cada uno pues tiene sus roles, ¿no? Me acuerdo de cuando pensó en casarse, porque en algún momento sé que Juan era como un poco reacio al matrimonio y Freda fue la que lo hizo pensar en matrimonio, en hijos, así que es una historia de amor muy bella. Freda es una mujer absolutamente espectacular, o sea, es como de estas mujeres así que uno se enamora profundamente porque son maravillosas. Una mujer también íntegra, una mujer muy, muy independiente, con un gran criterio. Ellos llevan muchos años y creo que son una pareja de las que ha trabajado para seguir juntas. Sabes que una relación no se da silvestre, eso hay que meterle trabajito y ellos lo han hecho. Es una mujer increíble, es relacionista internacional, no tiene nada que ver con este medio, lo cual me parece que es un gran complemento. Y pues nada, ha sido para mí una persona que es un gran apoyo, una persona que me ha enseñado muchísimo, que ha sido muy generosa conmigo, sobre todo porque me ha soportado. Yo me la he tomado muy en serio y yo pues nació nuestra primera hija y a los 3 meses quedamos embarazados de la segunda. Realmente fue pues como dice Juan, producción en cadena. Ser padre lo confronta a uno con la coherencia, con qué les quiero enseñar. Si yo quiero que ellas tengan este tipo de vida y esta forma de pensar, yo tengo que vivir de esa manera. Entonces eso me ha parecido un viaje que ha sido en últimas maravilloso para mí y que yo siento que me pone en un camino de aprendizaje y que no es fácil, pero que es maravilloso. Juan Sebastián es un papá increíble. Sobre todo yo creo que los dos han hecho una labor muy linda en educar a las niñas en una mentalidad incluyente, en una mentalidad abierta, en una mentalidad respetuosa del otro, empática. Y eso es un trabajo de ambos, ¿no? No solo de Juan como papá, sino también de Freda como mamá. Criar seres humanos que de verdad traigan cosas buenas para el planeta. Veo a Juan un papá amoroso, un papá que no tiene problema en aprender. Se metió todo un tutorial de cómo hacer trenzas. Y Juan Sebastián peina a las niñas mejor mejor que yo obviamente, pero pues salen como de peluquería, con trenza no sé cómo, o sea, Juan Sebastián en ese sentido es increíble. Al ser papá te sientes confrontado en tu coherencia, pero también en tus luces y tus sombras, en para qué eres bueno y para qué eres malo.
en realmente qué tan paciente eres, realmente qué tan empático puedes ser ante la forma en la que ellos ven las cosas, ¿no? La velocidad de un niño es completamente distinta a la tuya, sus intereses son genuinos y son los de esa persona, no los tuyos. Con las niñas les prepara el desayuno, les aprendió a hacer trenzas para peinarlas, las cuida con un cariño y con un amor infinito. Si dejaste de quererme, no vuelvo a tocarte. Ahora que Pasión de Gavilanes volvió a estar al aire, analiza lo que ha sido su vida en estos 17 años. Aprendió a vivir sin su padre, quien falleció, y le dejó un recuerdo hermoso en su corazón. Mi viejo, Juan Alberto, murió en el 2013, en junio de 2013, cuando tenía 77 años. Murió en Cartagena, donde estaba pasando unos días de descanso. Un momento muy duro. Pero al mismo tiempo fue muy bonito ver en su funeral, ver la cantidad de gente que asistió a rendirle homenaje. A Juan le dio una tusa como un poco a los días, siento que todo fue muy rápido para él. Me acuerdo perfectamente que preparó un discurso que fue como su momento de despedirse. Lo acompañé esa noche como hasta las 10 de la noche y ya después me fui a dormir, lo dejé solo. Y bueno, al otro día el discurso, las palabras que dio en honor a su padre fueron espectaculares, de verdad. Pues Juan tiene además el don de la palabra. También aprendió a enfrentar con amor la enfermedad de su hermano, una persona a la que él admira y valora mucho. Es un gran artista. De mi hermano Andrés Wiesinger, se llama él. Tengo unos recuerdos maravillosos antes de que él enfermara. Él enfermó de esquizofrenia más o menos como a los 19, 20 años. Una destreza impresionante. Pintaba, era escultor. Era una persona de un gran talento y una gran sensibilidad. Y hoy en día es una persona de un humor maravilloso, coqueto. No te imaginas lo coqueto que es. Y de una gran dulzura, y hace un año tal vez, mi mamá le hizo este homenaje, haciendo este libro con la fotografía que tomó mi hermano en esa época, donde aquí hay retratos bellísimos, tanto de la familia como de la forma como él veía la vida en ese momento, digamos. Aquí vemos, este era un retrato de mi abuelo Jorge Elías Triana, el pintor. Que se llama así Andrés Wiesinger Triana Fotografía. Después de hacer una selección del trabajo de muchos años, cuando en la época anterior a la digital, ¿no? Hoy en día está dedicado a la docencia, a apoyar a la cultura y al amor al arte en los jóvenes. Hace 4 años asumí un proyecto hermosísimo que fue convertir el auditorio de la Konrad Lorenz, el auditorio Sonia Fajardo Forero, en una nueva opción de cultura para Chapinero y para Bogotá, no solamente para la comunidad conradista, sino para todo el mundo. Entonces este auditorio lo estrenamos, lo inauguramos con un concierto bellísimo con Totó la Momposina. Por supuesto, haberlo inaugurado con Totó la Momposina, pues Totó ha sido una persona muy cercana a la vida de Gloria, mi hermana. Gloria fue quizás una de las promotoras no solamente de Totó, sino de todo el arte popular colombiano. Y desde entonces hemos venido generando una programación cultural donde no solamente está toda la actividad académica que es inherente a la universidad, sino que además hemos programado conciertos de música de todos los géneros, de obras de teatro, presentaciones de danza, que tienen el ánimo de elevar la calidad de vida de la gente que está alrededor de nuestra comunidad y disfrutar de todos los beneficios que tiene la cultura. Él empezó a insistir mucho en traer todo lo que él sabía. Y lo fuimos haciendo, tenía razón, porque pues no era solamente la parte académica, sino también todas las expresiones del arte que vienen a la universidad, vienen al barrio para ayudar a impactar a los vecinos. Juan encontró su lugar para poder seguir teniendo la batuta de lo que su padre y Sonia crearon,
donde él, digamos que dentro de la academia se sentía muy incómodo porque, pues, digamos que él decía, yo no soy psicólogo, no tengo como esa vocación de la academia en ese momento. Yo soy actor, mi formación es de actor, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo me engancho? ¿Por qué lugar puede ser? Y de repente aparece como la posibilidad de crear el auditorio, de construirlo y de que él esté al mando y que sea un espacio cultural, y fue como que todo dio una vuelta increíble. Juan ha hecho una cosa que no la pudo hacer nadie en este país, que fue unir a los actores en pro de sus propios beneficios, hacer una gestión, yo diría que social, en favor de nosotros los actores, y creo que toda esa gestión que él hizo sale de su propia convicción, no es un tema solo de dinero, no es un tema solo de derechos. Juan Sebastián ha sido un elemento fundamental en organizar el conjunto de actores en Colombia, al conglomerado de actores en Colombia, con la asociación de actores, en ponerle, sí, en que deje de ser una profesión de eso que la gente cree que es muy glamorosa, pero que no es muy ordenada, ¿sí? Sino que pueda tener un cierto orden, que haya una estabilidad laboral, que haya unas prestaciones, que haya unas cosas que realmente dignifiquen la profesión de actor en Colombia. Hay muchos grupos artísticos que están pasando por muy mal momento, de manera que si ustedes tienen el hábito de la cultura, los invito a que averigüen en qué andan sus grupos de teatro favoritos y los apoyen. Dónenles dinero, compren las boletas de los eventos virtuales que están haciendo en este momento, porque entre todos, si nos apoyamos entre todos, podemos salir adelante. Aparte de eso, pues bueno, paralelo a la universidad, estábamos todavía trabajando con un proyecto que nos trajo muchas satisfacciones también, que es un proyecto que hicimos con la Corporación Omenka. La Corporación Omenka está integrada por Indira Serrano, por Bárbara Perea y por Nina Caicedo, y con ellas hicimos un proyecto maravilloso de una obra de teatro que se llama Una uva pasa bajo el sol, que es la obra de teatro afro más importante de la dramaturgia norteamericana, que nunca se había hecho en Colombia y hasta donde sabemos nunca se había hecho en español, y la quisimos hacer aquí como un ejercicio de inclusión y de dignidad. Más allá de ser actor, que es una de sus profesiones, digamos, que es su profesión por la que todo el mundo lo conoce, creo que el legado de Juan Sebastián Aragón está en lo que él va a dejar en el ámbito de cultura en general, no solo por su personaje. Y eso es para mí un legado mucho más interesante y mucho más duradero. Juan, digamos que es muy entregado a las causas, a las que a él le hacen sentido. Entonces, siento que no es un tema de ahora, siento que siempre ha sido. De hecho, nosotros hemos estado en algunas obras virtuales y creo que es lo que nos corresponde, ¿no? Creo que uno entre familias se da la mano. Nosotros siempre hemos vivido en crisis, ¿no? El tema de la cultura y el arte y la ciencia en Colombia no han sido prioridades de ningún gobierno, y estamos viviendo momentos muy difíciles, muy crispados en este país, agravados además por la epidemia. Le sigue apostando las tablas. Una obra de Mauricio Arévalo que se llama Bestias Invisibles. Acabamos de convertir eso que era un guión de una obra de teatro, lo convertimos en un podcast que se acaba de lanzar en estos días y que todos ustedes pueden ver en las distintas plataformas donde uno encuentra podcasts, y me cuentan a ver cómo les pareció, porque creo que un ejercicio teatral muy bonito precisamente acerca del tema del miedo. Y también estamos en otros temas de los cuales todavía no puedo hablar por razón de derechos de autor y de contratos de confidencialidad, pero estamos también trabajando en convertir obras de teatro en contenidos de audio por ahora, con la esperanza de que sirvan como preámbulo para volver a las salas o para convertirlos también en ejercicios audiovisuales. Entonces estamos permanentemente con las ganas de seguir contando historias y de seguir conectándonos con el público. En estos días me dio la oportunidad de escuchar una obra que están grabando, o sea, es una audio obra, ¿sí?
y súper interesante cómo se preparan y cómo logran hacer los personajes desde ahí. Pero pues él es un gestor de arte, más que un actor en este momento. Eso es un gestor cultural. Es más su papel en este momento, tanto en la Conrad Lorenz como en general en el ambiente colombiano. Fue rarísimo porque en plena pandemia Juan se encerraba entre un cuarto y empezaba a hablar en voz alta, a vociferar, caminaba, subía las manos, las bajaba, y para él mismo fue un reto porque pues fue realmente un ensamblaje muy bonito en el que se hace cada uno en un rincón con su teléfono, y al ensamblarlos de repente tú tienes todo un podcast fantástico, una historia que te lleva a recorrer lo que está pasando. Hay que afrontarlo, hay que seguir trabajando. Hay que este trabajo es una necesidad de expresión de uno mismo. Uno necesita contar historias que nos narren, que expresen nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros fracasos, nuestras alegrías, nuestros éxitos, todo eso. Eso es una necesidad de estar contando eso. Con respecto a la religión, tiene su propia forma de ver la vida. La ley de gravedad existe, así tú creas en ella o no, y la puede observar un musulmán, un budista, un judío, un católico. Todos pueden observar ese tipo de fenómenos y son objetivos. Entonces digamos que eso es en lo que yo creo. Reconozco indudablemente el valor que han tenido todas las religiones en la cultura de la humanidad como un factor de cohesión y de sentimiento de pertenencia a una cultura, ¿cierto? Para eso, en ese sentido, son importantes todas las religiones con todas sus manifestaciones. Él está haciendo lo que hay que hacer, independientemente de si le llama a Dios o no le llama a Dios. Y a veces cuando tengo estas conversaciones con él, me encuentro con que él de frente está en contra de muchas de los paradigmas que nos enseñaron desde la religión católica, pero que uno quizás podría convencerlo desde otros puntos de vista. A él le parece que buscar la verdad es como una brújula, ¿sí? O sea, es el norte de una brújula. Y en esa búsqueda de la verdad, pues él dice, venga, yo no he visto ni a Dios ni la manifestación de Dios. Yo creo que puedo explicar de otra manera racional todos los hechos de la naturaleza que he visto hasta ahora, y por lo tanto pues no creo en la existencia de Dios. Yo como antropóloga, yo creo que todos los dioses son verdaderos para los que creen en ellos. Es decir, incluso en las mitologías indígenas del Amazonas, por ejemplo, hay 60 grupos distintos que tienen distintos lenguajes, distinto mito fundacional, y si ellos creen en eso y les sirve además para su vida social y cotidiana, pues yo creo que es lo mismo con las religiones occidentales. Él es un ateo completo, pero respeta profundamente las doctrinas, todas las doctrinas religiosas, y es inquieto, él pregunta, ¿y qué sientes? ¿Y por qué? Y leíste este libro y leíste este otro, ¿y qué opinas tu religión de esto? O qué, ¿sabes? Es un hombre muy inquieto por el saber. El tema específico de las creencias, Juan es muy estricto en cuanto a los argumentos, ¿me entiendes? O sea, si me vas a echar un cuento, me tienes que decir cómo y argumentamelo. Pero es respetuoso de lo que creen los demás. Lo que acojo yo es la invitación que hacen muchos científicos y filósofos a que nos podamos sentar y podamos dialogar pausadamente acerca de lo que observamos en la naturaleza, de lo que es consistente con la realidad, y todo siempre pensando en el mutuo beneficio y en el respeto entre los unos y los otros, ¿cierto? Cuando la gente asocia el ateísmo con algo negativo, pues a mí me gustaría que lo revisaran, porque yo no veo eso, yo no observo que los ateos sean malas personas. Habrá ateos malos como hay católicos malos. Entonces yo creo que la discusión es otra. Es necesario ponerse de acuerdo en algo, en salvar el país, salvemos, ¿no? Y para eso hay que ceder de lado y lado. Después de tantos años en el medio, después de venir de una familia de artistas, después de venir de una familia de académicos, conozco gente que tiene mucho menos background, que está todo el tiempo sacando,
lo que sabe, lo que considera que es y sus pergaminos, y Juan no tiene necesidad de eso. Entonces, eso para mí es un sinónimo de crecimiento espiritual y de tener los pies puestos sobre la tierra. Yo te definiría a Juan como ateo, honestamente. Ha leído un montón, Juan lee mucho y en esta pandemia ha leído un montón. Ya no sé cuántos libros lleva este año, pero pues, de verdad devora libros. Es además muy riguroso. Yo me la paso brincando de términos entre ateo y agnóstico. Puedo pasar todo el día y toda la noche si es preciso, pero no me retiro. Así fue el paso de Juan Sebastián Aragón por Se dice de mí, un hombre talentoso que valora a su familia y que respira arte por cada poro. En su propio emprendimiento y hoy se lo presenta a Colombia. Yo te adoro y espero que estés en mi vida muchos, muchos, muchos años más. Amigo, te mando un saludo gigante y te agradezco todas las horas de conversación que nos hacen crecer la cabeza a ti y a mí. Gracias por ser un excelente hermano, un mejor cuñado, un maravilloso tío para mis hijas, y usted sabe que nosotros tres lo queremos mucho. Un gran abrazo. Doy gracias a poder contar con usted en mi vida, gracias a todos los consejos que me ha dado, gracias a todo el latido que me ha dado. Y no me cansaré nunca de decir que eres una persona recta y digna de toda confianza. Te quiero mucho. Te llevo siempre en mi corazón, hermano. Tuvimos recuerdos muy lindos cuando estábamos pequeños y bueno, mira, con el paso de los años, pues aquí seguimos dando la batalla y la lucha. Tú y yo, hermano. Dios te bendiga mucho. Sabes que te quiero mucho, sabes que admiro mucho tu proceso de vida, sabes que tenemos un esquema familiar bonito. Le agradezco profundamente a Dios y a la vida que te hayan puesto en mi camino. He aprendido mucho de ti y gente como tú me devuelve la esperanza en el ser humano. Estoy feliz de que podamos hacer muchas cosas juntos, de que podamos seguir trabajando, creando y seguir aprendiendo muchas cosas de ti, porque aprendo profundamente de ti siempre. Te quiero. Sabes que estás en mi corazón, que te considero no solamente un colega y un compañero de trabajo, sino un amigo. Manifestarte solamente mi aprecio, mi cariño, no solamente de tío, sino de director y de compañero de vida. Un abrazo grande. No me imaginaría mi vida sin ti. Me parece más importante el apoyo de él y el tipo de relación que tenemos que tener un marido, por ejemplo. Quiero que sigan habiendo millones de conversaciones, millones de viajes, millones de discusiones y sobre todo que al final del día, todas las noches, nos encontremos y se encuentren las patucas. Te amo, mi amor. Si yo tuviera la oportunidad de tener a todos mis compatriotas en un mismo espacio y si me dieran el privilegio y la oportunidad de hablar con todos ustedes, yo solamente les diría una cosa. Yo les diría: por suerte, vivimos en una parte del planeta absolutamente maravillosa. Es el segundo lugar del planeta con la mayor biodiversidad. Tenemos unas expresiones culturales muy diversas y fantásticas, de la zona andina, de la costa caribe, del Pacífico, de los llanos, de la Amazonía. Tenemos unas grandes riquezas. Si nosotros nos tratamos bien, si nosotros respetamos la dignidad del otro, aquí este podría ser el mejor lugar del mundo para vivir. Y yo creo que no nos estamos oyendo. Yo creo que si cambiamos la discusión y no nos centramos en lo que nos diferencia, sino en lo que nos une, nos vamos a dar cuenta de que todos queremos lo mismo. Todos queremos vivir tranquilos. Todos queremos que nuestros hijos puedan tener acceso a la educación, a la salud, a buenas condiciones de trabajo. Yo lo que quisiera es que pudiéramos, cuando hablamos de los deberes y los derechos, cuando yo pienso en los derechos que yo quiero para mí, debería cambiar el foco y pensar en los derechos que yo le quiero reconocer al de allá. Y cuando yo hablo de los deberes que yo le quiero exigir al de allá, debo cambiar el foco y decir cuáles son los deberes que yo quiero asumir. ¿Cierto? Ese balance es muy importante. Derechos y deberes, pero derechos para todos y deberes para todos. Eso sería lo que yo quisiera compartir con la gente que comparte este tiempo y este espacio.